Sean todos bienvenidos a este tercer Congreso Internacional y cuarto Congreso Nacional SPIOJAC y al 27º Encuentro de Mujeres Universitarias. Esta es el aula virtual número 25, donde trabajaremos el ámbito sociocultural en el eje temático Grupos Vulnerables, importancia de la inclusión en una cultura de equidad. A nombre del maestro Melchor Hernández Hernández, les damos la más cordial de la bienvenida. Nuestro secretario general de SPIOJAC les da la más cordial bienvenida y todo el equipo estamos muy gustosos de tenerlos nuevamente participando en este importante evento. A cargo estaré yo. Mi nombre es Salomé Galloso Rodríguez y yo soy profesora de la División Académica de Ciencias Agropecuarias y contaremos con el apoyo de la maestra María Guadalupe Chable Martínez, quien será la relatora, y de la maestra Daisy María Jerónimo Jiménez, quien estará como apoyo técnico. Les voy a explicar un poquito la dinámica. Muchas gracias, maestras, por su colaboración y su apoyo. Les voy a explicar un poquito la dinámica en la que vamos a trabajar. Vamos a realizar 3 bloques, como ustedes ven en el programa, de 5 ponencias, y después de estas 5 ponencias vamos a tener un espacio de 10 minutos para hacer una sesión de preguntas y respuestas. Bien, también informarles que las constancias les llegará al ponente, a quien es el autor principal, quien envió la presentación, y a más tardar hasta el día 31 de marzo van a tener sus constancias en su correo. Es importante que chequen que no se haya ido a spam para que aseguren cualquier complicación. Pueden acercarse con los correos de la UJAT que están dentro de su carta de aceptación y les daremos solución. Bien, pues vamos a iniciar. Vamos con nuestro primer ponente para ajustarnos a los tiempos, por favor. Adelante, maestra Diana Laura. Este trabajo está titulado Experiencia desde un espacio educativo con niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Los autores, la maestra Diana Laura de la Cruz, Beatriz Donají Sarao. Adelante, pueden iniciar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos aquí presentes, alumnos y profesores. El día de hoy en este tercer congreso y cuarto congreso Diana Laura, nacional. perdón, ¿sería tan amable de prender su cámara? Olvidé comentarles que todos los ponentes, si nos hacen favor de mantener sus cámaras abiertas mientras hacen su presentación. Gracias. En este tercer y cuarto Congreso Internacional SPIOJAC vengo a compartirles mi experiencia obtenida de este trabajo que lleva por título Experiencia desde un espacio educativo con niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Mi nombre es Diana Laura de la Cruz Frías y fue en colaboración con mi coautora, la profesora Beatriz Donají Sarao Pedrero. Con este trabajo está basado en un espacio inclusivo donde todos los individuos tengan igualdad de oportunidades en un sentido a la participación educativa de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, que son aquellos jóvenes menores de edad que viajan a un país distinto al suyo sin la compañía de adultos responsables legalmente. Esto se desarrolló en el albergue Celia González de Rovirosa en Villahermosa, Tabasco. Se realizó un trabajo de corte empírico durante el periodo noviembre 2023 a enero del 2024, de acuerdo con el programa interinstitucional de la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, utilizando un método cualitativo para comprender la experiencia de estos jóvenes en un espacio educativo. Al final hablaré sobre los resultados obtenidos de este trabajo. El objetivo es explorar y analizar el proceso de intervención didáctica para promover la participación efectiva en entornos educativos en las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Antes de adentrarnos en esta discusión sobre el tema, es crucial comprender el contexto migratorio en México, ya que la Unidad de Política Migratoria en la Secretaría de Gobernación de México 2020, las autoridades migratorias detectaron que 18,300 niñas y niños extranjeros provenientes de países
países del Triángulo del Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, en territorios de ellos, 16.162 fueron retornados a su país de origen. En el 2020, 11.514 niños y adolescentes extranjeros fueron detectados por autoridades migratorias. El 93% provienen de países centroamericanos, mientras que 12.549 niños y adolescentes mexicanos fueron repatriados en Estados Unidos mexicanos. Asimismo, en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia ha desarrollado modelos y su principal instrumento para la atención de esta población vulnerable es la estrategia de prevención y atención a niñas, niños y adolescentes migrantes. De acuerdo, con base a este contexto, surgió la necesidad de implementar un programa específico para atender a los jóvenes migrantes, proporcionando un espacio educativo adecuado. Es evidente que la educación es una herramienta fundamental para su integración y desarrollo, y por eso se diseñó el programa interinstitucional para la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Este programa no solo busca ofrecer educación formal, sino también atender las necesidades de salud, bienestar y desarrollo socioemocional de estos jóvenes en un entorno seguro y comprensivo. Es un ejemplo claro de cómo se puede abordar de manera a integrar la educación de los niños migrantes no acompañados, garantizando su inclusión y brindando las oportunidades que merecen. Este programa considera algunas pautas para la organización de planeaciones didácticas, las cuales son revisar las planeaciones didácticas para evitar repetir actividades. También el uso de recursos multimedia, ya sea como bocina, uso de celulares u otros, se informó previamente y con anticipación suficiente a los profesores responsables. También enfatizar el desarrollo de actividades lúdicas, estas sean recreativas, divertidas y más que nada educativas. Por ello es importante la revisión de la información sobre datos característicos del contexto de los niños. Otro es no subestimar a sus estudiantes, también fomentar la colaboración en equipo, así como también la de los prestadores de servicio y considerar un enfoque multicultural. Se llevó a cabo en consideraciones para la planeación, se elaboraron desde 2 ejes temáticos, que fue recreación responsable promoviendo la salud y bienestar, y el aprendizaje socioemocional y resiliencia. Estos contaban con una apertura, desarrollo y cierre, así como también recursos y materiales didácticos. Diana, te recordamos, te quedan 2 minutos. Sí. Entonces, ¿cuáles fueron los desafíos y las lecciones en la implementación de intervención socioemocional y bienestar? Fue adaptación de actividades socioemocionales y resiliencia, fue el desafío de desarrollar intervenciones que motivaran y fomentaran un estilo de vida saludable en los jóvenes. También una cierta dificultad fue la participación, ya sea por la falta de motivación o distracciones externas. Y selección de actividades apropiadas. Se enfrentó la dificultad de seleccionar actividades que no tocaran puntos sensibles en los niños migrantes, manteniendo una cautela especial para no traspasar los límites afectivos y socioemocionales. Lecciones aprendidas fue flexibilidad y planificación. Se aprendió la importancia de mantener un plan B en las actividades, que las secuencias de aprendizaje no abarcaban el tiempo estimulado, lo que permitió enfrentar situaciones imprevistas con eficacia. La incorporación de elementos motivadores, ya sea como integrar elementos motivadores como música en las actividades,
ayuda, músicas y apoyo emocional de parte de los servidores, y el trabajo en equipo y adaptación. El trabajo en equipo fue fundamental para resolver los desafíos y adaptarse a las necesidades cambiantes de los niños migrantes. Por último, la metodología es, como se dijo anteriormente, es un estudio para analizar las experiencias obtenidas del programa interinstitucional. Fue un estudio cualitativo con método inductivo, basado en las experiencias de intervención con una población de niñas y niños adolescentes migrantes no acompañados alrededor de 4 a 17 años. Contó con un número de 15 a 25 participantes. En conclusión, el diseño y ejecución de este programa ha sido enriquecedor tanto pedagógicamente como humanamente. La adaptabilidad de taller fue esencial, mostrando la importancia de abordar temas socioemocionales y de bienestar en contextos migratorios. Y algunas propuestas para enriquecer más este programa es implementar más programas de educación formal e informal para que las niñas y niños migrantes no acompañados tengan una mejor estadía en el albergue, recreaciones y actividades lúdicas, recrear actividades dinámicas y capacitaciones y habilidades, brindar oportunidades para capacitar a los jóvenes para un mejor futuro durante permanezcan en el albergue. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Diana Laura. Muy interesante tema y agradecemos que te hayas ajustado a los tiempos. Vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a escuchar a Daniel Domingo Morales Brito, que, bueno, nos enviaron un trabajo con el título Discapacidad, un concepto que vulnera. Y quienes apoyan también este trabajo, Cindy Aurora Paloma de Los Ángeles, Reyes Fósil y Jesús Rodríguez Natal. Maestro Daniel, le solicitamos que se ajuste a los 10 minutos de tiempo y bueno, podemos comenzar. Adelante. Claro, gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y presentarles este tema por mucho relevante. Discapacidad, un concepto que vulnera. Vamos a continuar con la diapositiva, por favor. Bien, siguiendo el planteamiento, en la diapositiva del planteamiento, para no quitar tiempo, la discapacidad es una condición de vida que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística Geográfica, el INEGI, bueno, hay 6.6 millones de mexicanos que viven en esta condición de vida por diversas condiciones, por diversas situaciones y por diversas circunstancias, ya sea de nacimiento, ya sea adquirida, por enfermedad, por accidente, por edad avanzada, por alguna causa que, bueno, seguramente se manifiesta en la vida de la persona. Esto, la discapacidad, entonces, ha sido un concepto que se ha entendido de muchas formas a lo largo de la historia y de acuerdo a su contexto social, a su contexto de tiempo, año, cronológico, al contexto político. Sin embargo, el discurso que domina actualmente sobre la discapacidad no deja de ser una conceptualización que margina, que segrega, que excluye y que vulnera a las personas que viven en una condición de discapacidad. Siguiente diapositiva en la metodología. Es entonces que este estudio es de carácter y de naturaleza descriptiva, transversal, no experimental, observacional, en el que a través del análisis descriptivo y argumentativo de toda literatura que es primaria y es publicada en revistas indexadas, se hace el análisis de las dimensiones que implican la vulneración de las personas que viven en una condición con discapacidad, encontrando los resultados que, dentro de estas dimensiones que se hallan, se encuentran la exclusión en el contexto educativo, en el que definitivamente existen marcos legales que permiten y que exigen que la persona con discapacidad tenga derecho a la educación, pero en la cristalización de esas leyes, de ese marco jurídico, al cristalizarse en el contexto, en la realidad de los sujetos, lo que se vive es exclusión en distintos escenarios. Así también la violencia estructural como barrera. ¿Qué se entiende por violencia estructural? Toda la estructura social. Toda la estructura social, no solamente arquitectónica, sino que también en todos sus niveles de gobierno, en todos sus niveles de
de situación en la que están involucradas las personas como seres humanos, ejecutan una violencia estructural, lo cual implica una barrera para las personas que viven con discapacidad. Y estas barreras pueden ser por la conducta, por las actitudes que son discapacitantes, y que todo esto viene a vulnerar a las personas que tienen una diversidad funcional, entendiendo diversidad funcional como aquella característica individual del sujeto en la que es un sujeto funcional, sin embargo, de manera diversa. Es decir, hay formas en las que el sujeto puede valerse por su propia voluntad, por su propia autonomía y por su propia autodeterminación para ejecutar diversas tareas y actividades. Sin embargo, toda esta estructura social, todo este contexto social es el que limita y discapacita al sujeto que tiene una diversidad funcional. Siguiendo la siguiente diapositiva, en conclusiones, vamos a encontrar que las personas que viven en esta condición de discapacidad en constante manera se enfrentan a elementos sociales que los van a vulnerar su dignidad, van a vulnerar sus derechos y van a limitar su desarrollo y todo su desenvolvimiento en la misma igualdad de oportunidades que los que no tienen discapacidad. Es entonces que, más allá de todas estas políticas públicas que están en favor de la discapacidad, que están en protección de las personas con discapacidad, que están en favor de ese grupo vulnerable, como le llaman políticamente, es imperativo que todas las instituciones, y no solamente las instituciones, sino que también los actores de estas mismas, las personas que están detrás del escritorio, que están detrás de la institución, estén involucrados, así como también toda la ciudadanía en general. Y obviamente se sensibilicen y se involucren y se informen en torno a lo que implica la condición de vida de una persona de discapacidad. Tienen que informarse todos estos personajes en torno a lo que implica la discapacidad, y con ello podemos estar hablando entonces de un paso que se esté dando para que se instaure una cultura inclusiva, donde lo que aparentemente es diferente sea parte de todo el contexto natural, sin necesidad de que estemos hablando de una inclusión, sino que estemos hablando de un contexto natural. Les agradezco. Estas son las referencias a las que se han consultado y les deseo muy buen día. Al final de la diapositiva encontrarán mi contacto. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Daniel Domingo. Muy interesante tema. Pues vamos a continuar con el programa. Está presente Saraí Acosta Cruz. Muy bien, pues vamos a escuchar. Sí, sí, le escuchamos. María Guadalupe, muchas gracias. Vamos a escuchar la siguiente presentación. Recordemos que su cámara encendida, 10 minutos. Vamos a escuchar el tema la inclusión de las personas migrantes al contexto social, un paso hacia la cultura de equidad. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto poder compartirles un tema que es de agenda internacional. Me gustaría empezar, la siguiente por favor. Me gustaría empezar hablando sobre los objetivos de desarrollo sostenible, porque nos colocan en uno de los objetivos más importantes, que es justamente hablar sobre mujeres y la igualdad. ¿Por qué inicio justamente con esto? Porque hay 5 metas que me interesa un poco desarrollar en el trabajo, y el primero se refiere que es poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. El segundo refiere a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, tanto en el ámbito público como en el privado. Y el tercero es eliminar las prácticas nocivas como el matrimonio infantil precoz y forzado. Y el cuarto es garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Es importante mencionar esto porque desde generaciones atrás hay una violencia estructural hacia la mujer en torno al género. Entonces, justamente este objetivo de desarrollo sostenible busca que desde una perspectiva de género se logren eliminar justamente estas desigualdades. Y en el estudio de las mujeres en la migración es importante y es necesario el abordaje desde una línea de investigación también del género, porque, la siguiente por favor, porque justamente hay una migración que consideramos que es la migración general, que hay donde hay múltiples riesgos, hay múltiples vulneraciones para toda persona que migra desde países
de Centroamérica como Honduras, El Salvador o Guatemala, o países de Sudamérica como Venezuela y Colombia. Entonces, en el camino se encuentran con múltiples vejaciones como secuestros, extorsiones, el riesgo que los detenga una autoridad migratoria, pero en el caso de las migraciones femeninas, porque a este movimiento de mujeres migrando se les ha denominado feminización de la mujer, pero no solamente es el hecho de que las mujeres no hayan migrado antes o que nunca migraron y que apenas ahora. Entonces, la alerta es porque ha incrementado el número de personas, de mujeres en los flujos migratorios. Entonces, a ese fenómeno se le denomina así. La cuestión es que las mujeres siempre han migrado, pero se les relegaba a un papel secundario en el que las mujeres solamente eran acompañantes de un hombre, como hija, como mujer, como familiar, pero desde la perspectiva de que la mujer es líder de su migración, decide su migración, hay una perspectiva diferente. ¿Y por qué es importante? Porque justamente el hecho de relegar un papel secundario a la mujer en las migraciones es invisibilizar todas aquellos riesgos que ellas experimentan en torno a su género. Si bien se menciona, de acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, en lo que va del año, en el 2024, en el mes de enero, mencionan que en edades de 0 a 11 años, de 11 a 17 años y de 18 o más, tan solo el Instituto Nacional de Migración refleja que al país han entrado 37.276 mujeres, solo en enero, sin contar toda la cantidad de mujeres que entraron el año pasado. Terron Caro nos menciona que hay múltiples vulnerabilidades por las que pasan las mujeres en su tránsito migratorio, porque no solamente salen de su país y ya entran a México. Hay mujeres que vienen desde países como Venezuela, que pasan por muchísimos más países como Panamá, como Guatemala, y en cada país se van encontrando con riesgos y vulneraciones totalmente diferentes. Entrar a México también las coloca en un punto en el que también se encuentran con riesgos, con nuevos actores que ejercen estas violencias y que ejercen estas vulneraciones hacia ellas. Nos mencionan que hay algunas vulneraciones como, primero, y la que vamos a desarrollar un poco más, que ser mujer es una vulnerabilidad, no por el hecho de que seamos mujeres, sino por esta desigualdad estructural de poder respecto a la mujer. El otro es si la mujer desconoce el del país o de la sociedad de acogida, ser analfabeta o baja escolarización, tener una condición de irregularidad en cuanto a su situación migratoria, pertenecer a una determinada cultura, responsabilidades familiares como el hecho de que venga con hijos o de que venga con una mamá y que ella tenga que ser responsable de sus cuidados, replanteamiento de valores tradicionales o ser dependiente de un hombre. Bueno, entonces como parte del método se realizó una revisión de literatura justamente acerca de los riesgos y vulneraciones del tránsito de las mujeres. Para ello, pues fueron investigaciones de corte cualitativo en buscadores digitales, se incluyeron criterios de inclusión y exclusión principalmente de fuentes primarias. La siguiente. Dentro de los resultados, primero se colocan qué factores influyen en la decisión de migrar. En algunos países se ha convertido en una tradición o en algo que viene desde generaciones el hecho de migrar, pero dentro de estas migraciones en las mujeres estamos viendo otras características, como por ejemplo, muchas de las mujeres que vienen de estos países que les menciono, vienen muy desplazadas por violencia generalizada en sus países, por maras, por pandillas, por grupos delictivos, o en su caso, vienen huyendo de violencia que es ejercida de sus parejas. En varios de los casos, y justamente esa violencia no termina ahí, porque en muchos casos las persiguen o las siguen amenazando aunque ya salieron de sus países. Dentro de las vulnerabilidades, se categorizaron algunas que ya se las voy a ir mencionando. El primero es la vulnerabilidad
el género y su condición como mujer. Se encontró que respecto a esta, los riesgos que corren pues son persecuciones por su pareja después de casi matarlas a golpes, trata con fines de explotación sexual, también el que no hay una percepción de la violencia, identifican que están pasando por situaciones violentas o que las han golpeado, pero tal vez la percepción que ellas tengan sobre la violencia no es la misma que los que hemos trabajado con temas de violencia le damos, o a lo mejor no sabe cómo se llama, pero sí identifica que son violentadas y por eso también salen de sus países. No denuncian porque eso implicaría pérdida de tiempo y de dinero. También es importante mencionar que el cuerpo se ha incorporado como un lugar de disputa y de negociación entre grupos criminales, entre los propios hombres, dígase de hombres, los polleros, los coyotes que las llevan hacia Estados Unidos, o incluso sus propios compañeros de viaje o sus parejas en el tránsito. El hecho de que ellas viajen solas las exponen porque pues no se exponen, las expone el contexto, porque les pueden hacer daño solo por su condición de mujer, por su cuerpo, por su sexualidad. Entonces, otros actores hombres que infligen sufrimiento sexual para atemorizar a las mujeres y pues para otros hombres. También el analfabetismo o baja escolarización, en el sentido de que la falta de acceso a información las puede llevar a ignorar a qué instituciones se pueden acercar ellas para denunciar, para pedir ayuda, desconocen la ley migratoria aquí en México, no saben de sus derechos y cómo ejercerlos y asumen que solo deben acoplarse a lo que hay. También la situación financiera es otro factor importante aquí, ya que la escasez de recursos económicos la puede llevar a tomar rutas más peligrosas, como por ejemplo en su tiempo cuando aún transportaba carga el tren La Bestia, pues lo que hacían era que como no tenían dinero para viajar en autobuses, pues tenían que viajar en La Bestia, en el tren, y eso era un riesgo pues a su salud y también eran expuestas a más situaciones ahí mismo. La negociación de su compañía con algún hombre durante el camino a cambio de seguridad, protección e incluso dinero. También pueden ser abandonadas en el trayecto por los polleros o los coyotes, pero las pueden abandonar sin recursos ni redes o sin contactos de otras personas para continuar su viaje. La siguiente, por favor. Un minuto, María Guadalupe, por favor, gracias. Sí. Dentro de las otras vulnerabilidades, pues también está el ámbito sociocultural, el mercado laboral y la situación migratoria de irregularidad es muy importante porque pues ellas si solicitan refugio tienen que permanecer en el mismo lugar, les puede llevar a ansiedad, preocupación porque no quieren ser deportadas. Entonces, justamente todos estos resultados, riesgos y vulnerabilidades nos lleva a pensar en que es necesaria esta perspectiva de identificar la relación que hay entre el género y la migración, porque todas estas situaciones las llevan no solo a exponer su vida, y esto que les acabo de mencionar, en el que son como las pautas que las pueden llevar justamente a ser víctimas de trata, a que las prostituyan. Aquí en México es un peligro enorme para ellas ser secuestradas por los grupos criminales, porque incluso hasta las pueden matar. Entonces, por eso es importante que se conozca y que se visibilice este tema, porque solo de esta manera se podrá hacer algo que esté realmente basado en las experiencias que ellas tienen durante su tránsito. Muchas gracias. Gracias, María Guadalupe. Bueno, vemos que parece que hubo un error, ¿verdad, María Guadalupe? Porque como son dos ponencias de ustedes, tanto de Saraí como de usted, ¿correcto? Sí, la que usted presentó ahorita fue la la de mujer migrante, ¿verdad? Así es. Sí. Ok, entonces vamos a dar paso a la siguiente presentación, que esta sí lleva como título La inclusión de las personas migrantes al contexto social, un paso hacia la cultura de equidad. Adelante. Muchas gracias. Yo comparto. ¿Podrían, por favor, prender su cámara? Sí. Ok. Bueno, para empezar a hablar del tema, pues justamente como se menciona, este tema respecto a la inclusión de las personas migrantes al contexto social, lo voy a centrar desde la adolescencia. En este sentido,
vamos a hablar de cómo la adolescencia se está haciendo presente en el tránsito y en el flujo migratorio y cómo los adolescentes han tomado presencia dentro de este fenómeno. Por lo tanto, es importante que también sean visibilizados y sean tomados en cuenta de una manera inclusiva, porque también rescatando que la adolescencia es una etapa importante para el desarrollo del ser humano, es un proceso en el que ellos tienen que ir encontrando su identidad. Y si esta etapa se ve vulnerada, les estamos arrebatando la oportunidad de desarrollarse óptimamente para transitar y transicionar a la vida adulta. Desde este sentido, pues empezamos conversando respecto a que la migración forma parte de estos procesos demográficos que junto a la mortalidad y la natalidad generan cambios en la composición de una población. Por ende, al incluirse los adolescentes, estamos hablando de que los cambios son todavía mayores. Castillo, un autor en 2018, nos habla de cómo la migración trae riesgos y oportunidades para quien la vive. En este sentido, riesgos, pues porque tienen que abandonar muchas cosas, tienen que vivir muchos duelos, tienen que soltar familia, hogar, el lugar donde crecieron, su sentido de pertenencia, pero a través de estos riesgos también vienen nuevas oportunidades. Y bueno, esto es obtener tal vez una mejor educación, una mejor economía, mayor seguridad, partiendo desde que no solamente los motivos por las que se migran son una cuestión económica, sino que hay diversos factores que han orillado a las personas a moverse de sus lugares. Esto impacta en la estructura social y en la economía, los cuales son factores importantes dentro de este fenómeno. A partir de aquí les quiero hablar de cómo Tabasco, a compartir frontera con Guatemala, se ha convertido en un estado de tránsito y destino para personas de movilidad. México también ya no solamente es un país de tránsito, es un país que está recibiendo a muchas personas migrantes. Entonces, esto genera un reto para nosotros, en el sentido de que tenemos que incluir a las personas migrantes dentro de nuestro estado, dentro de nuestra sociedad, porque no podemos simplemente hacer como que no existen. A partir de aquí vemos algunas cifras de algunos años. En el 2007, como el 97% de los niños, niñas y adolescentes fueron atendidos en el centro y sur eran provenientes de Centroamérica. Para 2005 y 2011, menores de edad aprendidos por la patrulla fronteriza, hubo una disminución notable. Sin embargo, en el 2012 nos encontramos con que hubo una nueva ola de migración, y esto debido a que surge este plan llamado reunificación familiar cuando Obama se encontraba en el poder, ¿no? Entonces fue una historia fantasiosa mal vendida en el que se creía que podían reunificarse con su familia los menores. Sin embargo, lastimosamente era casi que una trampa para que las personas pudieran retornar a su lugar de origen. Es así como en el 2014 surge una crisis humanitaria urgente en el que había mayor presencia de adolescentes menores que tenían que ser atendidos. Esto nos trae al 2023, que son las cifras más actuales hasta el momento, en donde se han recibido 77,121 niños, niñas y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados. ¿Qué nos habla esto? Estas cifras son alarmantes, por supuesto, porque nos habla de una gran necesidad que tenemos por atender. La metodología de este trabajo fue analizar la influencia de una cultura de la equidad para promover la inclusión de los adolescentes migrantes que enfrentan situaciones como la discriminación y vulneración a sus derechos humanos, a través de una revisión de literatura de fuentes primarias. A partir de todo lo que se ha revisado, la metodología es cualitativa, se ha hecho uso de buscadores digitales y se han considerado criterios de inclusión y exclusión, mismos que se alinean al objetivo que acabo de mencionar. Y ya para ir cerrando, nos encontramos con algunos resultados. Uno de los principales es que aún se siguen haciendo presentes actos de discriminación que vulneran los derechos humanos de los adolescentes migrantes. El segundo es que las estrategias de atención no están promoviendo la inclusión, solamente se está paliando lo que está sucediendo, sin embargo, no va más allá de atender la necesidad inmediata. Pero ¿y dónde queda la inclusión?
Por lo contrario, estas estrategias de atención en algunas ocasiones violentan y estigmatizan, obstaculizando la equidad y por lo contrario, o más bien promoviendo que se lleve a cabo la exclusión. Es necesario, sin duda, que se promueva en las líneas de investigación la presente problemática para generar conciencia sobre la importancia de la inclusión como un paso a la equidad, porque en la bibliografía siempre se va a leer lo que se está haciendo con los adolescentes, pero hay una gran necesidad de ver de qué manera, de que se documente de qué manera se está haciendo algo para que se logre esta inclusión. Y por último, las revisiones de literatura pues permiten la identificación de necesidades latentes. Esto nos permite que dentro del fenómeno de la migración nos permite identificar que hay una gran urgencia de poner en práctica la inclusión de la que se está hablando. Con esto concluyo, a partir de la inclusión se puede dar paso a que participen activamente dentro de una sociedad. Es totalmente importante, como lo mencionaba al principio, los adolescentes, de donde sea que provengan, no dejan de ser el futuro del tejido social. Por ende, necesitamos incluirlos para que puedan desarrollarse activamente, lo cual puede impulsar el crecimiento económico y la innovación, fomentando un ambiente de colaboración y productividad que logre beneficiarnos a todos. La inclusión es el camino para promover la cohesión social y prevenir la discriminación, generando armonía, solidaridad entre los miembros de la comunidad, pero sobre todo construyendo una sociedad más justa, próspera y cohesionada para las generaciones presentes y futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, Saraí. Muy interesante el tema. La verdad que creo que esta problemática de la migración es un tema y un problema a nivel mundial y uno de los que ha causado más impacto socialmente y económicamente. Gracias. Vamos a dar paso a la siguiente presentación. José Natividad Ramos, ¿se encuentra en la sala? Sí, buenos días. Bien. Vamos a escuchar a José Natividad Ramos con el tema vulnerabilidad de los migrantes. Le invitamos, joven. Muchas gracias por encender su cámara. Recuerde que tenemos 10 minutos. Adelante. Sí, claro. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí y gracias también por el espacio que me han brindado por acá. Bueno, la migración como tal es un fenómeno global, no solamente es exclusivo de México o de algunos países con mayor índice de migración, sino es un fenómeno global que afecta a distintos migrantes de distintas nacionalidades. Estas por condiciones desfavorables de acuerdo a sus países de origen. Los migrantes a cómo se refiere, ellos enfrentan distintos riesgos, no solamente desde pobreza o de vulnerabilidades de seguridad, sino son distintos riesgos variables que no solamente son algunos ¿Puedo avanzar la diapositiva? minúsculos. Sí, por favor. Como tal, la migración, pues según de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, pues es aquella persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente. Estos ya sean por distintas razones. El migrante como tal no es necesariamente que sea de algún país de origen, puede ser también dentro del mismo país, como lo menciona en la definición que nos ha brindado la OIM, no es exclusivo de dentro que sea fuera de un país, o sea, a través de una frontera internacional, sino puede ser también dentro de un país. Y esto también nos puede dar índices de cómo de algunos estados no están manejando bien o no están aplicando políticas para poder brindarles bienestar y seguridad a las personas. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. ¿Cuáles son los motivos de migración? Los motivos de migración que más, por así decirlo, se ven reflejados que afectan a la población, a estas personas en calidad de migrante. Existen diversos motivos por el cual una persona decide salir de su país, entre los que más destaca que pude observar y a través de un análisis de una metodología cualitativa, de una revisión de libros, artículos y revistas. Esos factores pueden ser sociales, como la pobreza, la inseguridad, la falta de acceso a servicios de educación y salud, ya sea también problemas familiares, no solamente puede ser de convivencia de parejas,
También existen los factores sociales y como los factores educativos, estudiar en el extranjero, factores económicos, como oportunidad y mejores condiciones de trabajo y remuneración económica, que es lo que más estamos viendo, que son migrantes de paso, ¿no? Así se le llama migrantes de paso a los que pasan por México y tienen como destino Estados Unidos, que es nuestro vecino del norte. Más que nada, estos migrantes buscan una mejor calidad de vida a través de una buena remuneración económica. La siguiente, por favor. A través de una investigación, de acuerdo a la OIM, en 2022 llegaron 44.439 migrantes irregulares, o sea, personas indocumentadas que no pasaron por un proceso para hacer una documentación precisa, lo que representó un incremento de 134.747 con lo registrado en el 2021. Aquí están las gráficas que he mostrado para mayor visualización. También podemos observar que en el primer trimestre del 2022 sí hubo como tal un incremento, pero comparado con 2023 podemos observar un fenómeno aquí, ¿no? En donde podemos ver que no solamente Centroamérica o Sudamérica como el Caribe, ellos fueron los que más ingresaron al país en el primer trimestre del 2022, sino también podemos observar otro nuevo fenómeno, que es el incremento de países, del continente como del continente asiático, del continente africano. Podemos ver una variación de distintas personas que no solamente vienen de nuestros vecinos del sur. Bueno, ahora sí, llegando más a la problemática que nos acontece, ¿cuál es el contexto de estas personas, de estas vulnerabilidades que llegan como tal a los migrantes? Bueno, la mayoría de las personas en calidad de migrante que buscan una mejor calidad de vida, como ya lo había mencionado, quedan excluidas de algunas protecciones o defensas de sus derechos. Por consiguiente, son vulnerables y propensas a cualquier riesgo. En términos expuestos por la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los migrantes pueden encontrarse en condiciones vulnerables como resultado de las situaciones que les obligan a abandonar su país de origen, las circunstancias en las que viajan, las condiciones en las que enfrentan a su llegada, debido a características personales como su edad, identidad de género, raza y discapacidad. Aquí toca un tema importante, ¿no? No solamente en México ellos van a encontrar estas dificultades o van a encontrar esas vulnerabilidades, sino a partir de que ellos toman una decisión de salir de su país de origen, también están conscientes de los riesgos que van a enfrentar, no solamente en México, sino también en su recorrido hacia México. Por ejemplo, los países del sur, de Sudamérica o de Centroamérica, hay muchos países con riesgo de criminalidad, tasas de homicidio alta, así como México. Podemos ver que no solamente se enfrentan, cuando llegan a México se van a enfrentar con esas adversidades, sino también en su recorrido van a enfrentar distintas vulnerabilidades como riesgos. La siguiente diapositiva, por favor. Y ahora sí, en el contexto de México como tal, hoy en México, pues hoy en día, con la creciente delincuencia en el territorio, observamos un incremento de la participación delictiva y el riesgo que existe hacia los flujos migratorios, como la trata y el tráfico de personas. Eso no estamos diciendo que vaya a ser solamente de personas, ¿cómo se llama? De hombres o mujeres, sino esto incluye a niños, adolescentes, ya sean, no solamente los migrantes son jóvenes o adultos, sino están abuelitos, de personas adultos mayores, mujeres, la trata de personas, violación, existen distintos riesgos que ellos van a estar expuestos. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esto nos acontece a otra problemática, la integración. Como tal, los migrantes también enfrentan desafío al intentar integrarse a estos países de acogida, como en el caso de México. Existe nuestra barrera lingüística, existe una discriminación laboral y cultural, así como los casos de xenofobia y racismo que pueden enfrentar algunas comunidades de distintos países, no solamente de los países, sino aquí mismo lo podemos ver en México, cómo desprecian, si es de un estado a otro, se desprecian entre sí mismos, no solamente es exclusivo de un migrante. Y entonces, como conclusión, ¿qué es lo que buscamos con estas diapositivas, con este trabajo? Bueno, pues vamos a destacar algunas acciones y soluciones para abordar las vulnerabilidades de los migrantes, que no solamente nos acontece como ciudadanos, no a nosotros, sino también a
las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que se dedican al trabajo de solucionar esas problemáticas, como por ejemplo crear políticas de migración más justas y humanitarias para garantizar la protección y bienestar de los migrantes, incluir programas de integración cultural y laboral, así como medidas para combatir la discriminación y la xenofobia que han ido en ascenso últimamente, con el fin de abordar el crecimiento del fenómeno de la migración que existe en México y en el mundo. Esa sería toda mi aportación por el día de hoy. Gracias a ustedes por el espacio. Aquí están las biografías y bibliografía que utilizan. Gracias. Muchas gracias, José Natividad. Muy interesante tema. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos muy bien en los tiempos, así que tenemos 10 minutos. Si alguien de los que está presente en la sala quiere hacer alguna pregunta respecto a las ponencias que acaban de presentarse, adelante, tienen el espacio para hacerlo. Pueden levantar su mano y les voy dando su turno para ir comentando, ¿no? Hacer algún tipo de comentario, alguna sugerencia o preguntas en relación a la temática. ¿No hay preguntas? Bueno, a mí me gustaría preguntar en conjunto. Creo que fueron 4 presentaciones muy relacionadas, todas ellas con las diferentes problemáticas en niños, en mujeres, en adolescentes, sí, y de manera general cierra José Natividad con este tema de en general toda lo que sufren, hablando de las problemáticas a las que se tienen que enfrentar los migrantes. Me gustaría que nos compartieran a nivel personal después de hacer estas revisiones, sobre todo porque veo que en su gran mayoría son jóvenes, que nos compartan qué, qué- de qué se hacen consciente o cuál es esta sensibilización que logra el haber incursionado en este tema y en haber hecho esta investigación más a fondo de, pues esto, ¿no? Esta realidad social que vemos en los semáforos, cada vez que vemos por ahí personas de otras nacionalidades pidiendo alimento, que vemos, por ejemplo, las noticias también de niños que, pues que son separados de sus padres por esta cuestión bueno, de ser indocumentados y de migrar, ¿no? ¿Nos podrían compartir, jóvenes, cómo les cambia un poco la perspectiva en ver a estas personas vulnerables en relación a toda esta revisión que hicieron? ¿Alguno de ustedes quisiera compartir su experiencia? Adelante, José Natividad, gracias. Sí, bueno, como tal, pues como aquí, bueno, yo vivo en Tabasco, aquí en Villahermosa, puedo ver claramente el incremento de los migrantes, ¿no? Uno nada más va caminando, va observando y ve muchas personas en estas condiciones, pero nadie pregunta, o sea, ¿qué hay de esa decisión que tuvieron? Porque antes de salir de sus países, toman una decisión. Eh, ¿Qué les motivó o por qué salieron de sus países de origen? Es lo que en mi trabajo pues lo puedo dar a entender, pero nadie se pregunta qué hay el trasfondo de esa persona, ¿no? Solamente los vemos caminar pidiendo dinero, pero nadie, digamos, hay alguien que se pregunte qué hacen aquí o por qué decidieron salir de su país, en donde uno ni tan siquiera se pone la mano, por así decirlo, en el corazón, ¿no? De ayudarlo o de pedirle si necesita ayuda en algunas cuestiones, ¿no? O también darle orientación, porque no todos conocemos en dónde ellos se pueden ir a refugiar o dónde los pueden atender. La población carece de tal información y por eso buscamos en estas exposiciones, pues creo que buscamos sensibilizar a la población sobre este fenómeno. También puedo aportar que, pues, como tal, los migrantes no solamente sufren de vulnerabilidades de riesgo como la criminalidad o la violencia, también lo expuse en la forma de que ellos se integran. En unas clases que tuvimos, podemos observar o pude analizar que los migrantes como tal, cuando van de paso, pues la población, pues vamos a ayudarlo, vamos a brindarle una mano. Pero cuando los migrantes se quedan, hay un fenómeno y es que son rechazados.
ya no les gusta que estén ahí en los parques, ya no les gusta que se queden en esos sitios. Digamos, ya la gente, digamos, siente un poco de molestia o un poco de temor también, porque no solamente, también está esta estigmatización, ¿no? De que los migrantes son delincuentes. También existe esto. Así que pues buscamos sensibilizar a través de estas ponencias, dar una mejor resolución a la problemática y qué se puede plantear para una mejor solución. Muchas gracias, José Natividad. Creo que es muy satisfactorio ver que jóvenes están pues interesados en conocer un tema pues muy importante socialmente hablando. Y es correcto, yo creo que una persona que deja sus raíces, su país, su familia, muchos de ellos, pues todo prácticamente para abandonar y buscar mejores oportunidades, deben de estar pasando por una situación bastante compleja como para decidir dejar todo aquello y buscar otras oportunidades, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría también preguntarle al maestro Daniel Domingo en relación, porque es cierto que, de hecho, escuchando las estadísticas, veíamos que el fenómeno migratorio pues ha crecido en los últimos años, pero tenemos una problemática también y es muy real que pese a que tiene mucho tiempo de estar presente en la sociedad, y que podríamos considerarlo dentro de las minorías y que por eso también no se le ha dado tal vez la atención adecuada, pues hay diferentes problemáticas a los que se enfrenta y justamente como lo menciona el título de su ponencia, ¿no? Un concepto que vulnera, ¿no? La realidad nos hablaba de una infraestructura que no está acorde a las necesidades. Eh, en, eh, Dentro de esta revisión que hace aquí, ¿qué sería lo más relevante y en qué yo creo que podríamos empezar a poner como que la atención para empezar a atender estas necesidades y esta vulnerabilidad a las que se enfrentan las personas con una discapacidad? Claro, aquí hay algo muy importante que hay que tener presente. Una, que muchas veces esta vulneración es de manera consciente y muchas otras es de manera inconsciente. Cuando es de manera consciente es cuando es con dolo, cuando es con desestimo, cuando es por lástima, cuando es porque no te interesa realmente el otro, ¿no? El otro que tiene una discapacidad. Y la otra es cuando no se es consciente, y cuando no se es consciente es cuando no se está informado sobre el tema de la discapacidad. Sí, he escuchado y he sido testigo incluso que muchos hay docentes que todavía verbalizan, es que se escucha más bonito decirles personas con capacidades diferentes. No, no se trata de que sea bonito, se trata que el lenguaje sea coherente a la dignidad del sujeto y a su derecho como dignidad, ¿no? Y es persona con discapacidad, y es que así lo plantea la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Es persona con discapacidad y la discapacidad no es una característica del sujeto, es una característica del entorno social que vulnera, que limita y que restringe a la persona que tiene una deficiencia para desarrollarse en plenitud en su contexto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Lo más relevante es que seamos conscientes, que que nos informemos qué es la discapacidad, porque hay una gran manifestación de discapacidad. Son 5. Sabemos que son 5. Es psicosocial, es motriz, es intelectual, es auditiva y es visual. Sin embargo, cada una tiene sus propias características y cada una es un universo. Cada discapacidad es un universo infinito porque son manifestaciones únicas en cada persona. La discapacidad que uno tiene no es la misma que tiene el otro, por mucho que sea motriz, no son las mismas circunstancias a las que se enfrenta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo más relevante que tenemos que hacer es informarnos sobre el tema de la discapacidad. Discapacidad es esto y debemos de comunicarnos de esta manera. Debemos de tratar a la persona con respeto y dignidad, más allá de que si es o no es persona con discapacidad, es la dignidad y el respeto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y lo más relevante, reitero, es informarnos en torno a la discapacidad y para ello están las tecnologías. O sea, ya no tenemos que llevar cursos especializados, ya no tenemos por qué consultar expertos, no, ya todo está en las redes sociales.
Ya todo está en la web, todo. Si usted busca, cualquiera de nosotros busca en Facebook discapacidad, vas a encontrar videos maravillosos de personas en silla de ruedas haciendo acrobacias, eh, practicando boxeo, practicando esgrima, practicando cualquier deporte extremo, incluso en silla de ruedas, y no solamente en la discapacidad motriz. El otro día tuve la oportunidad de ver una práctica deportiva paralímpica de una chica sin extremidades de brazos, eh, compitiendo en tiro al arco. Entonces, con sus pies manipulando y atinándole al centro de la diana. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, informarnos sobre el tema de la discapacidad. Yo creo que esto es relevante porque de ahí parte la dignidad y el respeto hacia las personas que tenemos una discapacidad. Gracias. Muchas gracias. Temas muy interesantes sin lugar a dudas y quisiéramos tener más tiempo, pero bueno, vamos a continuar. Muchas gracias, Daniel Domingo, por su aportación. Y vamos a continuar con el programa. Vamos a darle paso a Litsi de la Cruz Chablé. ¿Se encuentra en la sala? Sí, aquí me encuentro, permítame. Muy bien. Prendo mi cámara. Bueno, vamos a escucharla con el tema retos enfrentados para la intervención didáctica con las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Adelante. ¿Tiene su micrófono deshabilitado, Litsi? Listo, disculpe. Bueno, Gracias. se titula Retos enfrentados para la intervención didáctica con las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Y vamos a continuar con la siguiente. Bueno, el objetivo de este trabajo es más que nada identificar los sentimientos que albergan en cada uno de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Bueno, ¿por qué? Porque al tener esta oportunidad yo de dar mis prácticas profesionales en un albergue, me puedo dar cuenta de que los sentimientos que siento yo no son los mismos que siente aquel niño y tampoco es igual a ninguno de los que ellos sienten. Entonces, esto se vuelve un reto. ¿Por qué? Porque no es como llegar y decir, sí, voy a conocer qué siente, porque tengo que saber cómo voy a hacer que este niño, que este migrante pueda tener esa confianza más que nada, porque si no, no se puede abordar esta parte de los sentimientos. Bueno, me basé en una de las teorías de las emociones de James y nos habla de la diferencia de dos tipos de emociones. ¿Por qué? Porque hay una más ruda y una, podemos decir, más pasiva, porque también se puede manifestar estas emociones tanto de ira, de miedo, de estrés, como de felicidad, de cierto modo. Entonces, al hablar de esta teoría, hay algo muy importante que menciona lo que es la transmisión de aquellos sentimientos y su teoría pues sugiere estas emociones porque tienen una base física en el cuerpo. Esto se debe, bueno, a que ocurren cambios en el cuerpo cuando se conforman estas experiencias emocionales. Son respuestas físicas más que nada a eventos que se están dando pues en lo que es el entorno. Entonces, esta teoría es el sustento de mi investigación. Bueno, en cuanto a mi metodología, está fundamentado en una metodología cualitativa. ¿Por qué? Pues como sabemos, esta nos da la oportunidad de obtener aquella información o aquellas opiniones de una sociedad, en este caso, una sociedad migratoria, y lo más importante o lo que más me ha llamado la atención, que es una sociedad migratoria menor de edad, que no viene acompañado y es cuando más se pueden encontrar aquellos retos, aquellas emociones. Y bueno, a través de este método se basa en algo inductivo. ¿Por qué? Bueno, a través de este procesamiento, más que nada de razonamiento, tengo que basarme en qué? En la experiencia y en la observación para poder conocer, para ir más allá de lo que yo estoy percibiendo. Entonces, bueno, está basado, como menciono, con los niños y adolescentes migrantes no acompañados para la inclusión y bienestar y convivencia. ¿Por qué? Porque al estar en un lugar, en un albergue, que ellos pueden llamar una cárcel, porque lo hemos escuchado, o un lugar que no puedo salir, o un lugar donde no me toman en cuenta, aquí es esto. ¿Qué buscamos? Con este eje del aprendizaje socioemocional y resiliencia, hacerlos personas resilientes,
a ser personas conscientes y sobre todo saber que es bueno sentir emociones tanto positivas y negativas, porque no hay que olvidar en ningún momento que somos seres humanos y vamos a tener esos sentimientos encontrados, pero tenemos que trabajar en ellos y creo que fue la parte más importante que pude aplicar en este trabajo. La siguiente, por favor. Hablando de mi contexto, pues está ubicado este albergue en Villahermosa, el Centro de Asistencia Social Celia González de Rovirosa. El programa que me dio la oportunidad fue el Programa Interinstitucional para la Educación de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados por parte de la UJAT. Estuve trabajando en un periodo de septiembre a febrero. Como menciono, los participantes, pues somos alumnos practicantes. En las actividades realizadas, tomando en cuenta que todas las actividades que se llevan a cabo tienen que ser planeadas, hay que prever y tienen que ser conocidas y aprobadas sobre todo, porque no podemos llegar nada más a decir, vas a hacer esto. No, tenemos que tener un sustento del porqué de las cosas. Entonces, me baso en las emociones. ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, jalamos aquellos juegos tal vez tradicionales o juegos conocidos para nosotros y ahí es donde entra esta parte en ellos, saber y decir, esto no lo conocía. Bueno, no lo conocías y lo vamos a conocer juntos, porque es como la clave, no solo decir hazlo tú. La clave siempre para nosotros fue incluirnos y hacerlos partícipes unos a otros. Trabajamos con memoramas de las emociones, stop de las emociones, la máscara de las emociones, la alfombra de las emociones, loterías y diversas actividades que nos fueron ayudando. Y por favor a la siguiente, que pues es la que para mí es más importante en este momento, que son los resultados, lo que yo pude obtener. Y bueno, aquí en mis resultados se comprueba que realmente es importante trabajar con esta población de niñas y niños migrantes no acompañados. La parte emocional mediante las intervenciones didácticas, porque de esta forma ayuda a que ellos se sientan pues que están en un espacio de confianza, como les menciono, en el que ellos también tienen esta oportunidad de dar a conocer lo que sienten, que pueden aprender de cómo ser personas resilientes. Entonces, uno de los retos que yo enfrenté al estar con estos menores de edad fue el primero, dejar la apatía y que ellos tuvieran ese interés en las actividades. Entonces, al llegar y decirles, soy la maestra Litsi, voy a trabajar con ustedes. A veces recibir, bueno, ¿y yo por qué lo voy a hacer? ¿Y yo por qué? Era siempre algo que se tenía que enfrentar y siento que es uno de los retos más grandes. Otro de los retos es hacer que ellos tengan esa confianza. ¿Y cómo se llegó? Bueno, en este eje lo sentimos como un eje muy importante para esta población y un eje también que los ayuda a crecer y los ayuda a hacer conciencia de que estoy aquí por un motivo. Y cuando nos decían, yo estoy aquí encerrado porque quiero ir a Estados Unidos y aquí ya acabó todo. Aquí entra esta parte emocional y de decirle, bueno, sí, estás aquí, pero no lo veas como un encierro. Míralo como una oportunidad, que por algo pasan las cosas. No sabes qué te podía pasar en el transcurso del camino porque ibas solo. Estamos hablando de personas migrantes menores de edad. Y en vez de decir, me da tristeza, no, a mí me dio mucha alegría, me dio motivación estar ahí. Y el primer día fue como decir, no quiero regresar porque es difícil, es complicado trabajar con migrantes. No, en cambio, quiero regresar con una planeación que sustente lo que voy a hacer y que realmente aprendan. Y algo importante aquí, puede pasar a la siguiente, serían aquello que se debe proponer en este caso. Los niños, algunos no sabían leer, algunos solo estudiaron primaria, se quedaron en secundaria. Entonces, cuando nosotros hablábamos de las emociones, nos decían, es que no sé, es que no sé. ¿Y qué hacemos? Pues es un compendio, ¿no? Se propone crear como esta antología de una manera creativa para ellos, porque todavía son infantes, todavía son menores de edad,
y que se puede entregar a este centro de asistencia social, y que también las pláticas del aprendizaje socioemocional y resiliencia no se queden como una práctica profesional, sino que se puede implementar como un programa que, como sabemos, son migrantes que están temporalmente, no siempre están los mismos niños. Y también es un reto saber que cuando llegas y encuentras niños de diferentes países, tienes que darles esta confianza de decirles realmente, ver que estar ahí no les hace limitarse en nada, porque nos podemos dar cuenta que son niños con una capacidad enorme. Ellos tienen un potencial que quizá dicen, no puedo porque estoy aquí. Pero nosotros, de manera personal, al estar aquí compartiendo esta experiencia, considero que el estar con niños migrantes es un contexto real. No te lo están contando, lo estás viviendo. Y algo muy importante es que lo que nosotros o lo que yo aprendí, lo pude poner en práctica y me llevó un buen sabor de boca al saber que muchos de ellos, al final de cuentas, aportaron, confiaron, realizaron sus actividades, y que estos grandes retos que se enfrentan los podemos vivir en cualquier entorno, y que más que aportar a esta comunidad, que no se ve solo en nuestro país, pero lo que sí se ve es el apoyo que el Estado les otorga, y que nosotros, como en este caso, la licenciatura en Ciencias de la Educación, nos da esta ventaja y nos da estas puertas de poder ir con ellos, trabajar y saber que estos retos se vuelven posibles. Sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Litsi. Muy interesante tema. Vamos a continuar con el programa. Matilde Ulin Barjau se encuentra en la sala. Sí, gracias. Sí. Gracias, maestra. Vamos a escuchar a la maestra Matilde con el tema Perspectivas emocionales de madres con hijos con autismo. Adelante, maestra. Muchas gracias por esta oportunidad que nos da nuestro sindicato de profesores investigadores de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Soy la doctora Matilde Ulin Barjau y bueno, voy a presentar el tema que tiene que ver con las emociones, esas perspectivas emocionales de madres de hijos con autismo. Pasamos a la siguiente, por favor. El concepto que nosotros manejamos de niños con autismo es el trastorno de espectro autista. ¿Por qué? Porque realmente ningún niño es igual. Todas las personas con esta condición de vida, porque no es una enfermedad, es una afección neurológica de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. No tiene una cura, pero sí tiene alcances. Y bueno, una persona se ve afectada en el comportamiento, en la relación con los otros. Un niño desde edad temprana empieza a tener como esa apatía para conversar con los otros niños, para trabajar en esos grupos, y en ocasiones los profesores tampoco tienen el conocimiento. Es un judío que atiende a la diversidad en México, habla precisamente que es el médico el que debe de diagnosticar, y es la escuela la que debe de ir acompañando con programas académicos a esta población. Bueno, se presenta de 10 personas, una es mujer y los demás son varones. Pasamos a la siguiente. Este tema es necesario conocerlo porque soy maestra de la licenciatura en Ciencias de la Educación, y los alumnos sí tienen que tener el alcance, y bueno, porque algunas características que en ocasiones son más notorias es el desarrollo de la interacción con los otros. Esa falta de expresión, el niño con autismo, si escucha también un ruido, si nosotros estamos escuchando un ruido, él lo está escuchando quizás 3 veces más fuerte que el que estamos escuchando nosotros.
Tiene una dificultad para mantener una conversación, ya que no comprende el doble sentido. Todo tiene que ser un lenguaje literal. Si le hacemos algo en doble sentido, puede causarle un enojo porque no lo comprende. Tienen un lenguaje repetitivo, tienen realmente una conducta de acuerdo a sus intereses. Los temas recurrentes que son como más de estas personas pueden ser investigaciones desde los dinosaurios, el hoyo negro, temas del cuerpo humano, pueden saber más de medicina o pueden contar cantidades muy grandes y lo mínimo les cuesta comprender. Pasamos a la siguiente, por favor. Este objetivo de esta investigación es reconocer las principales emociones pues, que se dan en una madre de familia con una persona, con un niño, con un joven que tiene autismo, ya que como les decía, no es una enfermedad, esto no se quita, es una condición de vida que va a durar siempre. Entonces, pasamos a la siguiente. Entonces, aquí estamos mirando que se hace un estudio de corte cualitativo, de tipo descriptivo, y las técnicas utilizadas aquí, pues fueron entrevistas estructuradas, fueron también historias de vida, y bueno, aquí se muestran que fueron entrevistas a 7 madres de familia, a 2 abuelitas, a una hermana, porque en ese entonces su mamá del niño, tiene 6 años este niño, tenía cáncer, ella ya falleció y este niño queda con sus hermanas. Bueno, aquí muestro esta parte, pero vamos a la siguiente. Bueno, aquí hicimos un evento en la normal de educación especial en Escuela Graciela Pintado de Madrazo, que fue la que nos acompañó en este evento. Se hizo en 2 momentos. Carolina Catán hizo arte terapia, una servidora dio la plática y de ahí seguimos a entrevistas, a historias de vida. Esto nace porque en pandemia pues estábamos en virtual y el programa pedía un proyecto y quisimos tener una cercanía también con las personas que estaban cursando esta materia y dijimos, vamos a hacer algo que impacte a la sociedad. Convocamos por medio de Facebook, por las redes y acudieron 10 niños y 7 mamás, 2 abuelitas y una hermana. Pasamos a la siguiente. Aquí muestro unas evidencias. Los niños pues son de diferentes edades y acá tenemos en la siguiente a las madres de familia. En esta parte están ellos pintando y aquí están los estudiantes que estuvieron participando para atender esta convocatoria. ¿Cuáles son las emociones que las mamás tienen con mayor presencia? Pues es el miedo. Pasamos a la siguiente, por favor. Para Susana Bloch, que hace un estudio desde la biología y la psicología, la emoción es como un complejo estado funcional de todo el organismo que implica a la vez una actividad fisiológica. ¿Por qué es importante mirar desde este punto de vista las emociones? Bueno, porque tiene esta parte secuencial que tiene que ver en lo expresivo, lo fisiológico y lo subjetivo. A partir de una experiencia que la madre tiene con su hijo, puede ser en un área escolar, un rechazo, o en el grupo de amigas, un juicio, o como si pasamos a la siguiente, o como un divorcio, vienen emociones. Y para Susana Bloch, estas son las emociones universales. Ella dice que lo mismo siente un chino, un japonés, un mexicano, y bueno, nosotros, ¿verdad?
que es el miedo, que son las universales, que estas tienen a ser muy parecidas independientemente del contexto, que los lugares también tienen emociones. Y es el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría, la ternura, y también está el amor erótico, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, por favor. En esta etapa de la investigación se hace un cuadro sobre la descripción de los niños, el diagnóstico que ellos tienen y la principal emoción, aunque ellas hablaron que son todas las emociones las que ellas sienten al estar pensando en las expectativas de sus hijos, pero sobre todo el acompañamiento que reciben de las instituciones escolares y en ocasiones de ese acompañamiento que tienen o que no tienen de sus familias. Eso genera una emoción. Y bueno, aquí tenemos un niño de 6 años de edad al cuidado de su madre. Él tiene autismo. Doctora, perdón, le queda un minuto para ajustarnos al tiempo, por favor. Disculpe que Sí. le intento. Bueno, aquí las principales emociones que sienten estas mamás es la angustia, ese miedo, y pasamos a la siguiente. Esta es una tablita que muestra a toda la población encuestada. Pasamos a la siguiente. Y bueno, llegamos a la conclusión de que las mamás requieren de un acompañamiento. Aquí se muestran las perspectivas de apoyo y se concluye que una madre siempre va a tener esa emoción de miedo y que requieren de un acompañamiento tanto en las escuelas como en las instituciones de salud pública. Gracias. Muchas gracias, doctora Matilde. Un tema muy interesante y creo que muy difícil, muy complejo, ¿no? Trabajar con niños con estos trastornos es complicado. Muy interesante, muchas gracias. Vamos a darle paso a la siguiente presentación. Se encuentra en la sala Karen Geraldine. Sí, buenas tardes. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar el trabajo servicio social, práctica profesionales, experiencia o explotación. Sí, a cargo de Karen Geraldine Vidal Acosta, Guadalupe Angulo de la Cruz y Guadalupe Bonfil Magaña. Adelante. Buenas tardes, gracias por permitirme estar aquí. Como se había mencionado, nuestro tema se titula Servicio Social, Práctica Profesional, Experiencia o Explotación. Este trabajo fue realizado por su servidora Karen Geraldine Vidal Acosta y mis compañeras Guadalupe Bonfil Magaña y Guadalupe Angulo de la Cruz. Las tres somos estudiantes de Ingeniería Ambiental en la División Académica de Ciencias Biológicas y actualmente acabamos de culminar nuestras prácticas profesionales. Bueno, de manera introductoria, el servicio social y las prácticas profesionales son actividades obligatorias que se solicitan para egresar del nivel superior y se consideran esenciales para ingresar al mundo laboral. Pero a falta de experiencia se nos dificulta mucho a los jóvenes conseguir nuestro primer empleo, lo que llega a resultar en un aumento de experiencias que no son remuneradas, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿quién se beneficia realmente de estas actividades en lo que es la formación profesional? ¿Es el estudiante o es la empresa o la institución a la que se le está prestando el servicio social o bien la práctica profesional? Ya que la fuerza de trabajo que nosotros otorgamos no es realmente remunerada bajo ningún concepto. Es trabajo gratuito para quienes se benefician con él. Y en muchas ocasiones las actividades a realizar no son afín con la carrera o con la formación académica de estudiante. Si se cumplen las expectativas de formación o las expectativas del estudiante,
Se puede considerar que el servicio social y la práctica profesional resulta en una auténtica sinergia entre la educación y la economía para ambas partes, tanto como para el estudiante como para la unidad receptora. Pero cuando estas expectativas realmente no se cumplen, esto puede llevar a situaciones precarias de trabajo e incluso a lo que es la explotación del estudiante. Bueno, el objetivo principal de este trabajo es presentar un análisis del servicio social y las prácticas profesionales en esta división en la que estamos cursando, que es la División Académica de Ciencias Biológicas, UJAT. Esto con base a informes presentados que comprenden los periodos del 2019 al 2022 presentados en esta división académica. Se presentarán gráficas las cuales contienen datos de la revisión de los informes de las actividades de la DATBIOL de diferentes ciclos, que son 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023. Los datos que se graficaron corresponden al número de alumnos que se inscribieron a las prácticas profesionales y a su servicio social, tomando como referencia las dos opciones diferentes que da esta división, que es intramuros y extramuros. En intramuros es aquel que se presta dentro de la institución a la cual pues el alumno pertenece, y los extramuros ocurre cuando el alumno presta sus servicios pero fuera de esta institución. Puede ser una empresa pública o privada, pero fuera de. Estas gráficas engloban las diferentes carreras que hay en esta división, las cuales son ingeniería ambiental, biología y gestión ambiental. Siguiente, por favor. Bueno, en esta primera gráfica se presentan a los prestadores de servicio social UJAT-DACBIOL del periodo 2019 al 2023. De color naranja se observa a los que son intramuros y de color azul a los que son extramuros. Se puede observar un aumento en el alumnado que presta su servicio social dentro de la división, es decir, intramuros. Mientras que los prestadores extramuros van en disminución. El periodo 2021 al 2022 fue mayor número de prestadores de su servicio social en intramuros, aún más alto que los otros ciclos. Algunas posibles causas de que los estudiantes sean mayores en el intramuros podrían ser las áreas a las que van, a las que ellos deciden ir, ya que dentro de esta división se cuenta con laboratorios y con diferentes programas que van afín con las carreras y que pueden ayudar al alumno en su formación profesional. Además, podrían optar a ir por intramuros por la accesibilidad a sus horarios, porque muchas veces están cursando todavía materias, todavía no egresan, y tienen que acudir a sus materias y no pueden faltar. También porque hacer actividades no retribuidas económicamente, el presentarse en una empresa fuera de la división significa un mayor gasto económico en temas de comida y de transporte. Ahora se presentan a los prestadores de práctica profesional UJAT-DACBIOL 2019-2023. Sucede casi el mismo comportamiento que con el servicio social. El alumnado va en disminución en los extramuros. Sin embargo, en el ciclo 2020-2021 aumentó considerablemente el alumnado en el área de servicio social, en el área de práctica profesional, y indagamos un poco acerca de por qué,
y obtuvimos como respuesta que este periodo fue el inicio de pandemia. Por tanto, los prestadores de estas actividades optaron por presentarse en la empresa de forma híbrida, no iban a diario, sino en horarios fijos. Bueno, al investigar más sobre estos temas, encontramos casos que si bien no se manifiestan dentro de esta nuestra división académica, las consideramos importantes porque son demandas contra la unidad receptora. Por ejemplo, en la revista Elsevier está publicado un caso sobre violencia percibida por estudiantes mexicanos, principalmente de enfermería, durante sus prácticas clínicas en el año 2023, donde se encuestaron a 320 estudiantes, de los cuales un 22% mencionaba que realizaron actividades ajenas a su perfil profesional. Un 28% ha experimentado una forma de acoso sexual. El 2% de los alumnos ha recibido propuestas de contacto íntimo y un 76% de los estudiantes encuestados había experimentado violencia no física, es decir, verbal. Otro caso presentado fue una denuncia de un estudiante de la UVM en Veracruz, quien fue víctima de acoso y agresión sexual por parte de un doctor en la clínica donde realizaba su práctica profesional en el año 2022. Bueno, con todo lo anterior, podemos concluir que con respecto a los datos de cada uno de los informes que fueron previamente revisados y analizados, se observa que durante el periodo que comprende 2020 y 2021, debido a la pandemia, los estudiantes que se inscribieron en prácticas profesionales y servicio social la ejecutaron de manera híbrida con intramuros como extramuros. Sin embargo, al indagar dentro de intramuros, solo se realizaban actividades en línea. Asimismo, se registró que la mayor parte de los estudiantes en esta formación transversal optan por la modalidad de intramuros, que en la mayoría de los casos las actividades que se realizan no cumplen con fomentar el trabajo interdisciplinario, lo que puede terminar en una grata experiencia o en una explotación sin sueldo. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Tema muy interesante, algo espinoso, pero bueno, es importante escuchar la voz de los jóvenes que están enfrentando esta problemática. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta para cualquiera de las tres presentaciones que se hicieron durante este bloque, pueden levantar la mano y les damos la palabra para que puedan expresar sus preguntas, sus inquietudes. ¿No hay preguntas? Bueno, bien, retomando, les comentaba temas muy interesantes. Creo que en el caso, por ejemplo, de hablar de estos niños con un trastorno de autismo o el hecho de vivir en un contexto tan complejo como es la migración, si el desarrollo socioafectivo del niño es complejo, aún teniendo a los padres presentes y estando en condiciones de salud y con todo el contexto, podríamos pensar que no le falta nada. Es complejo su desarrollo, pues estas personas se encuentran todavía más vulnerables, ¿no? Y bueno, aprovechando que tenemos tiempo, sí me gustaría que nos compartiera el tema, por ejemplo, de la doctora Matilde, que es creo que, no sé, doctora, si anteriormente este problema de autismo estaba presente
y simple y sencillamente no se socializaba como se socializa el día de hoy y que podemos también diagnosticarlo, ¿sí? O realmente es una situación que se ha desarrollado por la dinámica social o por algún factor en particular el día de hoy. ¿Qué hay en relación a esta parte del autismo? Creo que es un tema muy interesante, muy complejo, ¿no? Y digo, si desde fuera lo vemos con cierto temor y porque no sabemos cómo manejarlo, no sabemos qué hacer cuando estamos frente a un familiar o a un niño con estas condiciones, pues, ¿qué nos podría compartir en relación a este tema? Sí, se dice que siempre ha estado presente en menor grado, pero que en la actualidad pues ya es más evidente, ¿verdad? También cuenta mucho la alimentación que tenemos, tiene mucho que ver todo lo que estamos consumiendo. Anteriormente no habían tantos alimentos con conservadores, sino que era más natural, comíamos más cosas del mercado quizá. Hoy estamos consumiendo cosas que tienen demasiados conservadores y todo esto afecta. Pero bueno, sí se han dado personas de mucho éxito, personas que podemos hablar que son famosos en su ámbito, son celebridades que han destacado y que hay uno, el dueño de Tesla, por ejemplo, Elon Musk, él es de una condición también de autismo. Messi, futbolista, también vivió su mamá ciertas situaciones, pero destacó en esa área. Entonces, algunas personas, también como el de Apple, Bill Gates, también se considera como una persona con este espectro. Hay actores que ya están también sobresaliendo. Y bueno, sí se ha venido presentando como en mayor profundidad, pero también ahorita se están buscando como atenciones en el sector salud, como les decía, Gregorio Katz es un judío y él apunta, ¿verdad?, que los diagnósticos de los niños tienen que salir desde el hospital, desde que nace un bebé, tienen que salir con ciertos estudios para poder ir acompañando ese proceso de vida y académico del estudiante. No sé si contesté. Sí, muchas gracias. Yo creo que también nos queda esa preocupación, ¿no? De poner un poquito más de atención tal vez a la prevención podría ser, hablando de la alimentación, que sería uno de los factores, ¿no? Y también en esta otra parte que decía, bueno, también el estar en una situación como esta no implica que no tengamos las oportunidades de desarrollarnos completamente en la sociedad, ¿no? Y usted hablaba de varias personas que, bueno, han sido exitosos y son reconocidas en todo el mundo y que muy probablemente, me cuento dentro de ellos, no sabíamos que tenían esta condición, ¿no? Entonces, Bueno, bastante. y son los que sí han mencionado, sí han hecho público, ¿verdad? Esta condición de vida. Pero hoy en día yo les mostraba a estas mamás que sí sienten ese miedo. ¿Por qué? Porque también como esta condición de vida tampoco es como si es de estudio socioeconómico alto o bajo, no hay una condición social ni económica, cualquier persona puede tener ciertos rasgos de autismo, entonces las mamás siempre van a tener ese temor de que los excluyan de las escuelas, que los médicos no sepan qué decirles, porque también es algo que no está socializado. Y también el temor a qué van a hacer mis hijos, mi hijo cuando yo no esté. Hay, por ejemplo, España sí tiene viviendas dignas para estas personas. Muere la madre y el gobierno recoge a esta persona porque desde ahorita están acompañando sus procesos de vida. Perdón, muchas gracias por la información, maestra, le agradecemos. Y bueno, me gustaría también, todavía Lizy se encuentra por aquí en la sala. Lizy, el tema que pone sobre la mesa es muy interesante, es preocupante y comentaba en su momento que el desarrollo de un niño es importante para cuando es adulto, ¿no? Es la base, ahí se
se forjan todos los valores y no nada más eso, sino también la seguridad en sí mismo, este sentimiento, estos apegos, un apego sano y muchas otras cuestiones, ¿no? Es muy complejo creo que todo este entorno de un niño migrante y hablabas que hay retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, ustedes que van a hacer esta participación y esta colaboración con ellos y dentro de estas técnicas que comentabas que se pueden hacer, ¿qué propuestas? Hiciste algunas al final de tu presentación, pero ¿qué propuestas harías para dar algún tipo de apoyo a estos niños desde diferentes ámbitos? Yo sé que ustedes van como prestadores de servicio social o como prácticas profesionales y tal vez sus alcances no sean suficientes por los recursos, ¿no? Hacen lo que está en sus manos, pero ya estando en ese entorno y conociendo la problemática, ¿qué piensas que podría ser una opción para apoyo de estos niños, a lo mejor a nivel gubernamental, a lo mejor la intervención de ciertas profesiones en esta problemática? No lo sé. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Sí, bueno, después de estar con ellos, cambia realmente el panorama del pensamiento con el que voy. A decir, no, pues son migrantes y tal vez van a hacer lo que yo les digo, cuando no es así. Y yo les mencionaba algo muy importante, la parte de incluirnos todos, porque algo que causa miedo entre los niños y las niñas. Las niñas no se quieren llevar con los niños. ¿Y saben por qué? Aquí está en la falta de respeto hacia ellas. Entonces, aquí fue algo que nosotros abordamos. Fue uno de los retos también muy grandes, porque se ven muchos retos en este lugar y creo que de todos aprendemos. Entonces, aquí nosotros como practicantes, ¿qué buscamos? Primero esta confianza y nos basamos a través de esas emociones, nos basamos en que ellos se pudieran relacionar y saber que al momento de trabajar no hay una diferencia entre niño y niña y tiene que permanecer el respeto. Entonces, algo que yo puedo proponer es tener como que esta relación, nosotros como licenciados en ciencias de la educación, con los psicólogos, con los pedagogos. ¿Por qué? Porque es como explotar el conocimiento que va a servir para ellos y para nosotros también. Entonces, sería algo muy bonito, una colaboración entre ciencias de la educación, psicólogos y pedagogos, porque se ve realmente se ve esta diferencia y nosotros aquí tratamos de no gastar, como menciona. Por ejemplo, vamos de diferentes lugares. Yo me encuentro actualmente en Sánchez Magallanes, zona costera, y yo viajaba hasta allá. Entonces, algo que también puede ser como una propuesta es con fundaciones como llegan ahí, escuelas, tal vez conseguir material educativo que nos pueda proporcionar para hablar sobre las emociones y la resiliencia, que es un punto muy importante para ellos. Y lo aprenden, porque no podemos decir, no van a aprender porque son de otros lados. No, en cambio, tienen mucho potencial que explotan en este momento, desarrollan estas habilidades. Y también puede ser como, aparte de materiales didácticos, también entra esta misma parte aquí de los sentimientos. Tal vez pueden ser impartir en ellos o para ellos experiencias. ¿Por qué? Porque también esto los hace más fuertes, los acoge el decir, no solo yo como migrante me siento así y lo vivo así, también nosotros que estamos fuera de este albergue, lo sentimos porque somos seres humanos como lo mencionaba, pero sería muy bonito y muy importante, un suceso tal vez que marcaría una gran diferencia, ir los tres, ciencias de la educación, pedagogía y psicología, para una misma misión, un mismo objetivo, que son los niños migrantes. Y yo realmente me llevo muchas cosas buenas de este programa que abrió sus puertas para nosotros. Muchas gracias. La verdad es que temas muy interesantes, el de Litsi y Karen, sobre todo hablando porque son jóvenes, no quiero decir que el tema de
los hijos con autismo no sea importante, por supuesto que sí, pero es bien interesante también ver cómo jóvenes mujeres están tan apasionadas de este trabajo, con qué emoción lo platica Litsi. Y, por ejemplo, el tema de Karen, yo creo que desde que leemos el título suena ya muy real, tal vez una realidad cruda que no nos gustaría ver, pero a final de cuentas, pues es lo que ellos están viviendo, exponerlo se requiere de valor y sobre todo pues con datos reales, ¿no? Que manifiestan una situación aquí a la que debemos de poner atención y todo lo que comentábamos en el bloque pasado, por ejemplo, esta vulnerabilidad por cuestiones de, aquí por ejemplo podríamos hablar incluso de abusos de poder o cuestiones también de género, en fin, diferentes situaciones bastante complejas. Pues felicidades a quienes nos han acompañado hasta este momento. Todas las presentaciones han sido muy interesantes y vamos ajustándonos al tiempo. Vamos a dar paso al último bloque de esta tarde. Pues bueno, vamos a dar paso a la siguiente presentación que está a cargo de la doctora Nadia Florencia Ojeda Robertos, la maestra Mariana Ramón Jiménez y una servidora Salomé Galloso Rodríguez. Nosotros vamos a presentarles el trabajo que denominamos como el estereotipo del agrónomo y el médico veterinario. Formamos parte de la División Académica de Ciencias Agropecuarias y podemos ver cómo es la población de médicos veterinarios y de agrónomos. Si nos apoya la maestra, muchas gracias. Bien, la siguiente, por favor, maestra. A través de la historia hemos visto que estos roles que nos han etiquetado desde principios de la civilización, de las labores que debe de cumplir un hombre y las que debe de cumplir una mujer. Están muy etiquetadas generalmente todo el trabajo de fuerza y de toma de decisiones a los hombres, mientras que esta parte de las cuestiones artísticas, las cuestiones del cuidado de la familia, están más enfocadas hacia la mujer. La siguiente, maestra, por favor. Vemos que cada vez es más claro esta separación de roles, sobre todo se pusieron sobre la mesa justamente tratando de evidenciar que existían estas diferencias, ¿sí? Y que por cuestiones de género, cada quien tenía una participación. Y aquí podemos ver algunas diferencias que, bueno, ya están bastante familiarizadas en la web y a la que todos tenemos acceso. Pero ¿qué pasa en la ciencia? ¿Qué pasa? Estos roles generalmente los vemos socialmente en cuestiones de la familia, lo que corresponde a cada quien. Pero ¿qué pasa con lo que es la formación profesional, las cuestiones de la ciencia? Sí, la siguiente, por favor. En la siguiente imagen vamos a ver una de las fotografías más icónicas, ¿sí? De la ciencia, donde podemos ver a varios de los que pues, no obtuvieron premio Nobel, pero la pongo sobre la mesa para que puedan observar que en esta fotografía, pues la gran mayoría son hombres, solamente tenemos a una mujer ahí. ¿Sí? Y esto habla mucho de la participación, de entrar a estas áreas de la ciencia y de la investigación del género femenino. El objetivo de este trabajo que hicimos fue precisamente a raíz de observar que la gran mayoría de nuestra población está enfocada hacia el género masculino. El objetivo fue conocer el estereotipo, ¿sí? De lo que para el estudiante significa ser agrónomo y ser médico veterinario. Cuando hablamos de estereotipo es esta imagen, cómo se vería al agrónomo y cómo se vería al médico veterinario. Para esto analizamos la matrícula de ingreso que tenemos. En general vimos la matrícula de la población de estudiantes que están inscritos en veterinaria y que están inscritos en agronomía de 2018 a 2022. Adelante, por favor. También revisamos, aparte de esto, hicimos una encuesta, ¿sí? Para estudiantes de veterinaria y de agronomía, donde se les preguntaba algunas cuestiones como qué pensaban ellos que debía ser un agrónomo o quién desempeñaba mejor
un hombre o una mujer esta profesión. Y bueno, ahorita vamos a ver algunas de los resultados. La siguiente, por favor. Bien, aquí como ustedes observan en la pantalla, podemos observar en el caso de agronomía que más de 2/3 partes son hombres los que entran a la carrera de agronomía, ¿sí? Tenemos muy poquitas mujeres, aquí se puede observar en la matrícula, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Qué pasa con medicina veterinaria? Con medicina veterinaria en los últimos años vemos que más o menos van a la par, bueno, al 50%, ¿sí? De las mujeres en relación como fue hace 30 años que yo estuve como estudiante donde muy pocas mujeres ingresaban a medicina veterinaria. Creo que este efecto está influenciado de alguna manera por la cuestión de el crecimiento también de lo que significan las mascotas en casa, de cómo la población ha ido cambiando y ahora en lugar de tener hijos, pues tienen mascotas a su cuidado y que esta labor está enfocada más a las mujeres. Entonces, pudiera ser esta una de las razones por las que la matrícula de las mujeres, porque también vamos a ver más adelante en otros resultados, vemos que el enfoque del trabajo del veterinario que es mujer es precisamente el cuidado de las mascotas, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a pensar un poco que tiene influencia en este sentido. Bien, aquí en estudiantes, por ejemplo, cuando les preguntamos a los chicos quién desempeña mejor la labor de agrónomo o de veterinario, si observan en color azul podemos ver que la gran mayoría habla que son los hombres los que hacen este trabajo de mejor manera. Y la parte más interesante es que cuando hablamos de las personas que entrevistamos de agronomía, teníamos menos del 70% que eran hombres y sin embargo tenemos un 70% que opinan que los hombres son, quiere decir que hubo algunas mujeres que incluso pensaron, hablando que están estudiando agronomía, que piensan que los hombres hacen mejor el trabajo del desempeño del área de la agronomía, ¿no? Y bueno, tenemos en veterinarios que, como les comentaba, ha ido creciendo la participación de la mujer. Sin embargo, como pueden ustedes ver, aún teniendo las mujeres presentes, ellas mismas piensan que el desempeño, ¿sí? En el caso de veterinaria, lo hace mejor también un hombre. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué actividades se identifican? Bueno, me voy a ir rápido por las cuestiones de tiempo. En cuestiones de los hombres, aquí lo que es importante resaltar es que los estudiantes de agronomía piensan que los hombres no son capaces de hacer un trabajo de oficina y lo más importante de esta gráfica es que ni uno solo de ellos, sí, que si vieron, hablamos de casi 60 personas, comentaron que podían hacer ese trabajo los hombres y otro más que es el de realizar investigación. En el caso de las mujeres, sin embargo, a pesar de que pensaron y que dijeron en primera opción que el trabajo de agronomía lo hacen mejor los hombres, cuando hablamos de las habilidades, ellos mencionaron que casi en todas las habilidades las mujeres tienen mayor participación, que son más capaces de desarrollar esas actividades. La siguiente. En el caso de, bueno, aquí las habilidades que debe de tener un agrónomo, esta pregunta lo único que nos manifiesta es que aunque el agrónomo debe de tener ciertas características, ¿sí? La realidad es que cuando hablamos y metemos el concepto del sexo, que hablamos del género masculino, ¿sí? Ellos dicen que son mejores y más capaces y generalmente lo atribuían a una fuerza física. Sí, que como vemos en este gráfico, las habilidades realmente del agrónomo no es la fuerza física, sino hay otras capacidades como la organización, el razonamiento lógico, en fin, que no son relacionadas directamente con el género masculino. En el médico veterinario podemos ver que aquí el desempeño de la profesión del médico veterinario ya está más compartida entre el género masculino y el género femenino. Les decía que en el caso muy particular de veterinaria, las mujeres han ido ganando terreno, cosa que no ha pasado en el área de agronomía. ¿Sí? Y miren este gráfico cuando hablamos de la medicina veterinaria, ¿sí? Cuando decimos ¿qué actividades puede realizar mejor un hombre? Si recuerdan en agronomía decían
que no podían hacer actividades de oficina y que no podían hacer investigación. Pero cuando hablamos de veterinarios, ninguna de las actividades prácticamente, estamos hablando de 1 o 2 personas y la gran mayoría, estamos hablando casi del 80%, se fue en que solamente actividades que requieren de fuerza física. ¿Quiénes desempeñan mejor la profesión en el veterinario, las mujeres o los hombres? Aquí está un poquito más equilibrado, les comentaba, aquí hay mayor igualdad, si podríamos hablarlo o llamarle así a este término, ¿sí? Entre hombres y mujeres en el desempeño de la profesión, cosa que en agronomía está muy marcada que no es así. Las capacidades de un agrónomo, al igual que en veterinaria, no son exclusivamente trabajos de hombres, sino que tiene que ver con, con todas las habilidades que deben de tener y no tienen que ver tampoco con el género. Bien, como conclusiones, lo que vemos es que las áreas o el género de los encuestados que expresaron que la agronomía y la medicina veterinaria no están relacionadas exclusivamente con la fuerza física, ¿sí? Hubo una intervención en clase y cuando se les preguntaba qué idea tenían al respecto, ellos decían, el veterinario se tiene que ver fuerte, se tiene que ver incluso en su vestimenta, cuestiones de ese tipo bien marcadas y sobre todo más todavía en el área de la agronomía. Si no incluimos el desempeño por género, como lo vimos, se observó que el 50% percibe que son son profesiones, tanto agronomía como veterinaria, exclusivamente de hombres y de fuerza física, ¿sí? Y etiquetan actividades como el cultivo de hortalizas o el cuidado de las pequeñas especies a un trabajo exclusivamente de mujeres, ¿sí? Por lo tanto, culturalmente se tiene la idea que la ingeniería en agronomía y la medicina veterinaria son mayormente profesiones para hombres, aunque se ve más marcada la diferencia en el área agronómica. Bueno, es todo. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente presentación. Sí, vamos ajustándonos a los tiempos. Está en la sala María Guadalupe Chablé Martínez. Sí, aquí estamos. Ok, muy bien. Muy Sí, bien, bueno, vamos. Pero la que no me va a apoyar, la que va a hacer la exposición es aquí la maestra Laura Gallegos. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente presentación. Vamos a escuchar el trabajo titulado ¿En qué afecta a nuestra existencia el hecho de ser mujer? Y está a cargo de la maestra María Guadalupe Chablé Martínez, Laura Gallegos Sandoval y Juana del Carmen González Palomeque. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. El eje sobre el cual vamos a desarrollar nuestra ponencia es inclusión y equidad de género. El título es ¿En qué ha afectado a nuestra existencia el hecho de ser mujer? Presentado por la doctora María Guadalupe Chablé Martínez, Juana del Carmen González Palomeque y una servidora, Laura Gallegos Sandoval. Como primer punto abordaremos la introducción. Actualmente las mujeres asumimos en esta sociedad el rol de cualquier ser humano porque somos capaces de pensar, discernir y decidir sobre situaciones de trascendencia social para apoyar y contribuir a la toma de decisiones y de esta forma compartir las responsabilidades y obligaciones con los hombres. Por lo anterior es necesario que las mujeres realicemos un análisis de tanto interno como externo, para establecer compromisos y retos para nuestra vida en lo personal, profesional y comunitaria. Igualmente para establecer estrategias de supervivencia. Como primer punto abordaremos las fortalezas. Una de las fortalezas es su feminidad, es decir, nosotras como mujeres cuidamos mucho nuestra apariencia, comportamiento y en su mayoría somos cultas. Somos personas empáticas, siempre nos ponemos en el lugar de la otra persona, apoyándonos, motivándonos, comprendiéndonos, y a veces también, ¿por qué no? Felicitarlas por los logros y éxitos que han obtenido. Difusión en los medios de información acerca de la violencia contra las mujeres, pues actualmente todos tenemos acceso a esa información, a través de los medios, a través de las redes sociales, de las distintas plataformas. También como fortalezas tenemos la asesoría jurídica y psicológica como área de estrategia de los institutos.
Nosotros actualmente contamos con muchos institutos, organismos que defienden a la mujer, como son, por ejemplo, CONAVIT y Mujeres, que son organismos que apoyan a la mujer no solamente en materia de violencia física, sino también en materia de psicológica, social, en varios ámbitos. La protección legal a través de leyes. Tenemos una ley que nos respalda, que es la Ley de Acceso a la Mujer. Como oportunidades, capacitación para mujeres víctimas de violencia. Pues a través de esos organismos e instituciones nosotros podemos recibir capacitaciones en materia de violencia. Creciente igualdad de derechos humanos, pues actualmente estamos en igualdad de condiciones que el hombre. Existencia de marcos jurídicos federales que impulsan acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia. Principalmente es esta ley la que nos apoya, que es la ley de acceso a la mujer. Esta ley nos permite la libre violencia, influencias, instituciones o redes de apoyo. Pues existen muchas instituciones y redes de apoyo, así como asociaciones que apoyan a la mujer en diferentes ámbitos. De igual forma, se están creando más instituciones a favor de la protección de la mujer. Como debilidades tenemos que todavía, no en su mayoría, pero sí existen algunas mujeres que son sumisas, es decir, anteponen sus necesidades por cubrir las necesidades del hombre. Existe todavía la parte de la sociedad machista en la que el hombre es el que dicta las normas y ejerce sanciones en contra de la mujer. También otro punto muy importante es que a veces no interpretamos las leyes en favor a la protección de la mujer. Esto va de la mano que muchas veces desconocemos esa parte, desconocemos la información. Entonces, al no tener ese conocimiento, pues obviamente no interpretamos las leyes que nos protegen y que nos ayudan en muchos ámbitos. Inestabilidad y desigualdad laboral, pues actualmente vivimos en una incertidumbre en la que no tenemos al 100% esa estabilidad en el trabajo. Es decir, nos preocupa el que, por ejemplo, un contrato no te lo den. ¿Por qué? Porque muchas mujeres tienen la responsabilidad a lo mejor de papá y mamá, entonces sí es preocupante. La desigualdad laboral en muchos casos es cuando, por ejemplo, no tenemos esas mismas condiciones que el hombre, hacemos las mismas actividades, pero no recibimos esa remuneración. Falta de información y desconocimiento, pues muchas veces existen mujeres que desconocen de la información en relación a sus derechos. O otro caso sería que por la vergüenza, por el qué dirá la sociedad, no admitimos